¿Qué tal, amigos de la página Fotos, Historias de Sonora, Tertulias del Tiribí? Programa 463, como decía nuestro amigo Olman Brizuela Gutiérrez, que de Dios 12, se dice fácil, pero no es fácil. El día de hoy nos engalanamos con la presencia de doña Yolanda Fernández Ochoa, candidata en primer lugar o primera vicepresidenta en el Partido de Unidad Social Cristiana. Bienvenida a Tertulias del Tiribí, La Unión. Es un placer para nosotros tenerla acá esta noche. Muchísimas gracias, más bien, gracias por la invitación. Estoy realmente muy agradecida y bueno, espero que podamos pasar un buen rato aquí conversando. Gerardo. Bueno, buenas noches, amigas y amigos, una vez más. Bueno, esta semana ha sido duro, 3 programas seguidos de Tertulias de Tiribí, hoy con una grata. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte política, empezamos la campaña política. Es importante también que usted, amiga y amigo del Cantón de la Unión, se entere de quiénes son los representantes del Cantón de la Unión. En este caso, pues, tenemos una invitada que es de acá, del Cantón de la Unión, y es lo que pretendemos, que ustedes sepan quiénes son los candidatos de acá y se informe y los vaya conociendo, y los que no los conocían, pues que también busquen su plan de gobierno y ver qué es las cosas buenas que nos traen también para el futuro de Costa Rica y sobre todo el Cantón de la Unión. Vamos a compartir con ustedes, como les decía, una edición de Tertulia de Tiribí, La Unión. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, una mujer con una trayectoria amplia, comprometida y con los pies bien puestos en la realidad nacional. Nos acompaña doña Yolanda Fernández Ochoa, actual candidata a la vicepresidenta de la República por el Partido de Unidad Social Cristiana, y doña Yolanda cuenta con más de 35 años de experiencia en temas de asuntos públicos, diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Muchos la recordarán también por su paso como presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, donde trabajó incansablemente para impulsar el sector productivo y abrir más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del país. A lo largo de su vida profesional ha sido una voz firme en favor del diálogo entre el sector público y privado, buscando siempre soluciones prácticas y sostenibles para que Costa Rica avance. Hoy queremos conocer un poco más de la persona detrás de esa trayectoria, su vida, su historia, su visión de país y lo que la motiva a asumir este nuevo reto político. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida con mucho cariño a doña Yolanda Fernández acá a Tertulias del Tiribí. Muchas gracias por acompañarnos, por sacar, sabemos que viene, ¿verdad?, desde el otro lado, sí. Llegaste a tiempo, ¿verdad? Y acá estamos entonces todos deseando conocer un poquito más de Yolanda y por supuesto sus planes a futuro. Muchas gracias, aquí estoy a las órdenes. Bueno, para que las personas que nos están viendo en este momento y vayan conociendo, si bien es cierto, sabemos que tiene ya unos años, 14 años, que no se los brinca así cualquiera, de 14 años acá en el Cantón de la Unión, pero ¿dónde nace? ¿Cuáles esos primeros recuerdos de infancia de Yolanda Fernández? Bueno, yo nací en Goicoechea, en Calle Blancos. Ahí me crié durante mis primeros 7 años de vida. Posteriormente mis padres se fueron a vivir a Moravia y ahí viví hasta que salí del colegio y me fui a estudiar fuera de Costa Rica, donde trabajé y estudié, obtuve mi maestría allá. Pues vengo de una familia numerosa, en realidad, somos 6 hermanos, más papá y mamá, que ya... ¿Y usted la número? La última, la menor, la cumiche. Soy la cumiche, y no crea, todavía me siguen chineando, así. Bueno, mis padres ambos ya fallecieron, desafortunadamente no voy a tener la oportunidad de convivir o de vivir en esta etapa tan maravillosa en la que estoy,
Pero bueno, personas trabajadoras ambas, muy entregados a la familia y muy entregados sobre todo a que sus hijos fuéramos profesionales, estudiáramos, sacáramos una carrera, nos incorporáramos a la vida laboral, pero sobre todo con un vínculo muy fuerte en el país, en tratar de ayudar siempre en lo que hiciéramos para resolver los problemas de Costa Rica. Dicen que la mejor forma de honrar a los padres cuando ellos ya no están es poner en práctica todo aquello que ellos nos enseñaron y de esa forma podemos mantenerlos vivos. Sí, es. ¿Verdad? Entonces eso es importante. ¿Qué es ese valor que tus papás, aparte del trabajo, porque ya escuché que eran muy trabajadores, que usted diga, esto es lo que heredé de mis papás y lo que quiero darle a los demás también? Bueno, quiero comenzar contándole tal vez aquí a la audiencia que mi madre era mexicana. De hecho, yo tengo 3 hermanos mexicanos nacidos en México. Mamá fue una mujer muy resiliente, una mujer muy valiente, que bueno, dejó sus raíces en México para venirse acá a Costa Rica y comenzar ya una vida pues familiar con mi padre. Una mujer de principios muy férreos, pero sobre todo una mujer con un gran valor por la familia, por los principios de la familia, una mujer muy, muy sensible ante esto, justamente ante toda la vida familiar. Mi padre fue político hasta el último día de su vida, y papá fue un hombre muy entregado también a Costa Rica y a las necesidades del país. Entonces vivimos inmersos todos mis hermanos y por supuesto yo en ese balance de vida de mi madre con nosotros en el hogar, una mujer que, como les digo, muy resiliente, muy valiente, y con mi padre siempre poniendo muy en alto su trabajo y su entrega por Costa Rica. Entonces creo que todos mis hermanos, sin temor a equivocarme, tenemos ese sentimiento por tener una Costa Rica mejor, y sobre todo porque vivimos en una Costa Rica. Yo tengo 60 años, yo nací en diciembre de 1964, entonces fueron años muy bonitos. Que nace en diciembre son muy buenos. Muchas gracias. Bueno, mi padre nació en diciembre también. Pues, ¿cómo decirle? Pues nosotros siempre fuimos justamente eso, ¿no? Cómo nos entregábamos hacia las necesidades de las personas y de la sociedad para construir una mejor Costa Rica. No nos quedamos sentados en un escritorio o en una casa nada más viendo pasar las cosas, sino que siempre tratamos de involucrarnos, y yo particularmente siempre he sido una persona con una vocación de servicio que alimento todos los días. Importante esa herencia, ¿verdad? Pero siempre hay un inicio, ¿verdad? Siempre hay un génesis, porque aún cuando en la familia estaba la parte política, ¿cuándo es esa primera que dice, esto me gusta, y digamos, le digo, como cuando alguien dice, bueno, fui presidente de la escuela, fui presidente o sea, cuando digo, ese liderazgo, es decir, puedo hacer una diferencia donde estoy. Bueno, yo creo que yo crecí en una familia donde siempre nos impulsaron a hacer la diferencia donde quiera que estuviéramos, ¿verdad? Mis padres, sin embargo, siempre nos mantuvieron fuera del ámbito político, siempre quisieron como protegernos del ambiente político, por las razones que fueran, ¿verdad? Y pues nosotros lo respetamos muchísimo. Sin embargo,
hija de tigre, nace pintada y una no puede negar la cruz de la parroquia, y la verdad es que también estuvimos expuestos a muchas personalidades de la política nacional que llegaban a la casa de mis papás y conversaban y yo escuchaba, y como yo era la menor, como soy la menor, siempre estaba como muy metiche, ¿verdad? Ahí jugando cerca y escuchaba. Y hace poco escribía que a mí me encantaba el maletín que mi papá usaba, ¿verdad? Era un maletín de estos duros, ¿verdad? Negros, y cuando papá iba dejando los maletines me los iba dando a mí, yo los llenaba de papeles y yo decía, cuando yo sea grande yo quiero tener un maletín ejecutivo, ¿verdad? Uno de estos, que en ese momento lo llenaba lápices de colores y pilots y cosas de esas, ¿verdad? Pero yo quiero, porque tal vez yo lo que pensaba era, el maletín ejecutivo significa que mi papá se iba de la casa a resolver problemas del país. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, mis padres siempre trataron de mantenernos al margen de los temas políticos, que nos dedicáramos más al estudio, ¿verdad? Y no es sino hasta que en algún momento no sé, tal vez unos 10 años atrás, yo dije, yo necesito dar un paso al frente. Yo necesito recuperar algunas de las cosas que se fueron perdiendo en el tiempo. La educación, por ejemplo, era algo que siempre me preocupó mucho. Yo estuve en un sistema mixto, en algún momento estuve en una escuela pública y después en una escuela privada. Y yo siempre digo que mis padres decidieron pasarme a la mitad del curso de los años escolares a una escuela pública, no por otra cosa más que por el idioma. Porque la educación era tan buena en aquellos momentos en Costa Rica que no había diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, y más bien la escuela pública vamos a ver, procesos educativos de muy alto nivel, ¿verdad? Hablar aquí de la escolaridad pública era sumamente valioso. Entonces, la razón por la cual ellos nos pasaron a algunos de mis hermanos, a los 3 menores, digamos, a cursar, en mi caso, desde la primaria, una parte de la primaria en una escuela pública, privada, perdón, y a mis otros 2 hermanos a colegios privados, era para que aprendiéramos un idioma, que no lo teníamos, eso sí, en la escuela privada, entonces, en la escuela pública. Entonces, para mí siempre fue muy importante eso, ¿verdad? O sea, ir viendo cómo podía darle una solución a los problemas que yo iba viendo que se venían avecinando. O sea, el deterioro en la educación, por ejemplo, el extrañar que los niños ya no jugaran en la calle con tranquilidad, en que las mujeres pudieran tener muchísimo más oportunidades, no solamente a nivel de educación, sino también a nivel laboral. Fomentar una sociedad muchísimo más equitativa y más igualitaria para todas las personas en el país, y que yo, proveniendo además de un hogar donde mi madre era mexicana, saber la importancia del respeto hacia las personas migrantes, hacia las personas que por una u otra razón tienen que dejar su país, por las razones que sean, ¿verdad? Eso se empezó a gestar muy fuerte en mí. Yo ya había laborado en algún momento en el sector público. Yo había estado 4 años en la Cancillería de la República. Ahí entendí y aprendí a respetar mucho al servidor público, ¿verdad? Pero también empecé a ver en aquellos años las falencias que tenía el sector público, las falencias que tenían se daban en los mandos medios, y siempre yo decía, ok, si esto existe, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Sabiendo que Costa Rica tiene absolutamente todas las condiciones para salir adelante y convertirse en un país muchísimo más próspero de lo que ha sido históricamente. Por ejemplo, ahora ya metiéndonos a esto de la educación,
Muchas veces la gente habla haciendo remembranzas de lo que, por ejemplo, siempre hablamos de que antes se respetaba al maestro, al sacerdote y al policía, cosa que se ha perdido ahora. ¿Cómo desde el gobierno, cómo desde la vicepresidencia de la República podría gestionarse primero que la educación, que en 12 años que un chico recibe inglés, al final del camino pueda de verdad hablar inglés, que se pueda rescatar los valores y el respeto, es parte, o sea, podrían mediante la política, mediante, no sé, un ministro de educación, o son las medidas, o es un cambio paulatino que se tendría que dar. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomarse las cosas en serio, ¿verdad? Y plantearse metas que puedan ser cumplidas en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Nada hacemos nosotros con estar pensando a 20, 25 años plazo cuando en realidad la emergencia la tenemos hoy aquí. En cuanto a la educación, fundamentalmente yo creo que debemos reforzarla. Hoy, lógicamente, tenemos que tener un currículum académico muchísimo más adaptado a las necesidades laborales que van a tener las personas jóvenes en el momento en que se gradúen de un colegio, sea este un colegio académico, un colegio técnico, ¿verdad? Un colegio profesional, lo que sea, que realmente tengan esa educación para prepararlos al futuro. Yo creo que la educación que nosotros recibimos en mi tiempo era una educación acorde a las necesidades del momento, pero aquí se empezaron a perder justamente esos hilos conductores para llevar la educación a que formaran personas listas para poder enfrentar las necesidades del mercado laboral. Porque ciertamente en algún tiempo los trabajos se adaptaban a nosotros. Hoy sabemos que pues, las mismas exigencias así lo exigen, ¿verdad? Es cómo nosotros adaptamos a la persona joven, a la persona estudiante, a las necesidades del entorno laboral. Creemos, y esto lo creemos desde la campaña, y es algo que vamos a reforzar siendo gobierno también, en que tenemos que trabajar muy fuerte para que la educación realmente dé un giro de 180 grados. No de 360 para no llegar al mismo lugar, sino de 180 grados. Y la forma en que eso se hace es por medio de una evaluación continua hacia los docentes. Yo sé que esto es un poco complejo y que causa un poquito de roncha, pero las cosas hay que hablarlas como son y la gente tiene que saber a lo que nosotros queremos dar paso y queremos dar paso a una buena calidad de educación. Hemos visto como durante años y muchos años, aquí lo que queremos es cuantificar la educación. ¿Qué tanto porcentaje del PIB se le da a la educación? ¿Qué son tantos millones de colones? ¿Qué es tanta cantidad de escuelas, tantos docentes? ¿Y a dónde dejamos la calidad? ¿Dónde dejamos la calidad de la infraestructura? La dignidad que tiene que tener la persona estudiante de llegar a un recinto donde tiene lo mínimo indispensable, baños en buenas condiciones, electricidad para que no puedan tener problemas, ojalá conectividad de internet hoy por hoy, qué sé yo, las cosas mínimas básicas que hoy necesitan las personas estudiantes para salir adelante. Y sobre todo adaptadas nuevamente a los avances que tiene el mundo. Nosotros no nos podemos quedar rezagados. Ya a estas alturas del siglo, que las escuelas y los colegios de nuestro país no tengan una conectividad lo suficientemente robusta como para que los muchachos y las muchachas puedan tener acceso a internet, a proyectos digitales, a pensar más en lo que van a verse ellos enfrentados una vez que salgan al mercado laboral.
Entonces, sí, la educación tiene que dar un giro en infraestructura, ¿verdad? Hoy tenemos que el 40%, creo que ese es el porcentaje de las escuelas y colegios públicas de este país tienen órdenes sanitarias. O sea, eso es escandaloso para un país que se ha jactado toda la vida de tener índices altísimos de educación. Bueno, esos índices podemos hablar de que tal vez es la gente que se ha alfabetizado. ¿Cuánta de esa gente realmente, o sea, además de ser alfabetizados, tienen conocimientos robustos que los puedan llevar a ser competitivos? ¿Verdad? Hay que evaluarlo. Y si no se hace la evaluación, no podemos saber cuáles son las soluciones que les podemos dar. La Constitución habla de un 8%. Eso es lo que dice, pero en ese momento es impensable poder de verdad dar ese 8%, o se podría. Nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Nunca se ha llegado. La Constitución dice que debe. Claro. ¿Cómo hay alguna forma de que, porque si eso fuera una realidad, tendríamos infraestructura? Por ejemplo, ahorita nosotros personalmente andamos en una lucha por construir un colegio acá en el Cantón de la Unión, propiamente en el Distrito Dulce Norte, y vemos cómo hay trabas, ¿verdad? En la parte, tal vez en este presupuesto no hablemos de 2 años más, si ese presupuesto de verdad pudiera subirse un poquito más en infraestructura, podríamos tener de verdad alumnos y profesores que estén en verdaderas infraestructuras para que el chico se sienta o sea, que sienta un ambiente más ameno, más de aprender. Mire, ¿qué tal si yo le pongo esta analogía más bien? ¿Por qué mejor, en lugar de pensar en subir el presupuesto, hacemos una buena gestión de los recursos que se tienen? Yo creo que lo que ha faltado en este país ha sido una buena administración de los recursos. Este país tiene dinero, lo que no ha tenido son buenos ejecutores, y que lo que nos hemos rodeado es de gente que piensa a 4 años plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que llega al poder dice: la verdad es que yo salgo en 4 años, yo voy a hacer lo que pueda en 4 años, lo demás que vean a ver qué hacen. Eso no es ser un líder, eso no es ser un estadista, eso no es ser una lideresa. O sea, tenemos que pensar en que ese tipo de inversión que se haga, se tiene que hacer, sí, claro, para lo inmediato, por supuesto que sí, pero también se tiene que hacer a mediano plazo y también se tiene que pensar a largo plazo, aunque no seamos nosotros los que finalmente vamos y cortamos el listón de la bandera de Costa Rica en una infraestructura, en aulas o en colegios, en carreteras, no importa, pero dejamos bien establecido el camino a seguir. Y yo creo que en esto Juan Carlos Hidalgo es una persona maravillosa, porque él es sumamente desprendido de ese ego de querer figurar para ser él el que no sé, inaugure cosas, abra nuevas opciones, etcétera, cuando él lo que quiere es construir algo sólido para el futuro del país. A Costa Rica hay que reconstruirle muchos temas, muchas cosas, ¿verdad? El tema de infraestructura, por ejemplo. ¿Por qué yo voy a pensar vanidosamente que solamente voy a hacer obras que puedo terminar a los 4 años de mi gestión? Eso es ser muy cortoplacista. Y la visión de Juan Carlos y la visión de todo el equipo de trabajo es que las cosas que nosotros iniciamos a partir del 8 de mayo del 2026 tengan un proceso de evolución tal que lleven a Costa Rica realmente a los índices que tuvimos en el pasado, con la diferencia de que no teníamos los mecanismos que tenemos hoy para poder llevar a cabo esas cosas. Entonces es inaceptable que nosotros nos encontremos hoy con un 40% de escuelas y colegios con órdenes sanitarias. Es imposible que sigamos pensando que el currículum académico de las personas estudiantes, sea en primaria, en secundaria, ya las universidades son otra cosa, pero que en estos 2 ciclos de educación
sigan teniendo un rezago que no les permita a los muchachos verse más hacia futuro. Todo eso se puede cambiar y se necesita voluntad y una buena gestión de los recursos disponibles para hacerlo. Antes de leer los comentarios, es importante y bueno, actualmente tenemos para mí, a mi concepto, no sé para usted, una de las peores asambleas legislativas de Costa Rica, que ha tenido Costa Rica, ¿verdad? Donde se nos olvida, yo siempre he dicho que un candidato debe olvidarse de su bandera política cuando es electo por el pueblo, porque no va a trabajar para un partido, va a trabajar para un pueblo. Claro. No sé qué piensa usted de esto, de ver cómo la asamblea se ha convertido solamente en dimes y diretes, tanto la fracción oficialista como los otros partidos políticos, algunos, ¿verdad? No estoy generalizando. Sí, ha sido una lástima que se hayan perdido 4 años en tantos pleitos y en tantas, vamos a ver, en tantas decisiones aisladas o en silos, ¿verdad? Creo que falta un poco más, vuelvo y les digo, visión país en las personas que llegan a ocupar las curules. Personas que lleguen mejor preparadas para enfrentar esos cambios que se avecinan tan rápido. Hoy yo digo que, digamos, en los temas digitales, hoy nos acostamos con una aplicación del teléfono celular y ya mañana aparecemos con 4 o 5 o inclusive con renovación de las mismas aplicaciones porque la tecnología va muy rápido y así tienen que ser también las personas que llegan a ocupar puestos y cargos, sobre todo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta comparación? Porque así de rápido como la tecnología avanza, así de rápido y preciso deberían de ser las personas que toman decisiones por el resto de la población. Porque usted dijo algo que quiero retomar. En el momento en que un equipo llega a gobierno, deja de ser el equipo de un partido para convertirse en el equipo de todas y todos los costarricenses, de todas las personas que viven en el territorio nacional, inclusive de aquellas que no hayan nacido en territorio nacional, pero que nosotros hemos abierto los brazos para recibirlos en el país. Hay que despojarse de la mezquindad a veces, ¿verdad? Que nos pueda invadir, no digo que estemos exentos de que eso no suceda, ¿verdad? De alguna forma. Y es que necesitamos que el ciudadano costarricense vuelva a las urnas. Y mientras sigamos con este tipo de política, cada día va a ser menos las personas que van a tomar la mejor decisión por Costa Rica. Entonces, a veces no gana X partido, no ganó porque tiene mucha gente, sino porque el resto del pueblo, tanta decepción que tiene, no se acerca a las zonas a votar. Bueno, pero vea que eso resulta ser contradictorio, porque todos queremos vivir mejor. Todos, claro. Todas las personas queremos vivir mejor. Pero la única forma en que nosotros podemos tratar de vivir mejor es tomando en nuestras manos la decisión de un cambio o de hacer las cosas diferentes. Entonces, esto suena contradictorio, ¿por qué? Porque si hablamos de que hay 54% del padrón electoral que hoy no sabe por quién votar o que dice que no quiere votar, o sea, cualquiera de las acepciones que puedan tener ese 54%, lo que le están dando es el poder a una minoría. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y cuando hay quejas o cuando hay golpes o cuando hay lo que sea, le dejan también la responsabilidad a esa minoría. A esa minoría. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos tener condiciones diferentes, tenemos que acercarnos a hacer la diferencia, y la diferencia en una democracia como la nuestra se da ejerciendo el derecho al voto. Vamos a ver unos comentarios por aquí, porque hay muchos comentarios. Vamos a empezar acá, dice María Alejandro Marín, un abrazo grande del Partido Unidad Social Cristiana. También dice Deca Macete. Qué bueno estos espacios para conocerles, su trayectoria, sus proyectos, magnífico. Darle oportunidad a las mujeres, poner su experiencia, sus análisis de la situación real de Costa Rica. Excelente invitada.
Excelente, doña Yolanda. Costa Rica hay que tomársela en serio y con usted será posible, dice Michael Coto Marín. Gracias. Guillermo Vargas dice saludos a Yolanda, excelente profesional y aún más como persona. También Gracias. Dice Liliana Arley Jiménez, doña Yolanda, gran persona y visionaria. Ahí está también Giovanna Fernández que dice excelente ser humano y altas capacidades. También dice Elber Rosales, una gran mujer. Alejandro Sánchez dice nuestra próxima vicepresidenta. También aquí dice María Etelvina Arrieta Gutiérrez, excelente persona y profesional. Su experiencia y visión le da un gran aporte a la fórmula presidencial de Juan Carlos Hidalgo. Tatiana Rivera dice excelente candidata. Ahí está también doña Flor García Gómez, esperando que esté muy bien de salud. Dice buenas noches, reciban muchas bendiciones todos y todas. También Tatiana Rivera dice sí me representa. Tendedero Seca, ahí envía un montón de corazoncitos, azul y rojo. Giovanna Fernández dice calidez humana, sensibilidad, solidaridad. Melissa Vargas Cruz dice una excelente profesional, gran trabajo a nivel comercio privado, respaldo total y completa admiración. Desde San José de Alajuela, Aniel Arturo Monje Monse dice buenas noches amigos y invitados. También dice Alejandra Chacó, excelente, nuestra futura vicepresidenta. Juan Carlos Hidalgo, presidente. Ahí manda ahí un dedito ahí. Bernal Montero Arce dice excelente y claridad de ideas. Y que nos podrá ayudar al Cantón de la Unión, ya que la candidata es vecina de nuestro cantón. Que nos puede ayudar, claro. Excelente profesional. Nuestra candidata a la vicepresidenta dice Denis Bustamante Quesada. Maricel Rojas. Me encanta la transparencia y fluidez sobre los intereses país, tener esperanza a un cambio genuino. Eso es lo que admiro de doña Yolanda, por devolverle la fe e ilusión a ir a votar. Tenemos muchos desafíos, muchos temas de interés, pero me gustaría conocer su opinión sobre el suicidio y el bullying, porque sabemos que es un mal silencioso y atrae mucho dolor a familias costarricenses. Esto nos dice Deca Macete, ahorita ya va a hacer un comentario sobre eso. Dice excelente por Costa Rica, también Ronnie G. Monge. Algunos de los comentarios, pues aquí son un montón, ¿verdad? Y aquí, bueno, hay solo una pregunta, ¿ves? Todos están apoyándola, pero hay una pregunta ahí que tiene que ver con el suicidio y el bullying. Tema sensible, la verdad, muy sensible. Vuelvo y digo, yo creo que todo esto pasa por la educación, ¿verdad? Usted me hablaba, por ejemplo, de devolverle a los maestros y a las maestras, a los profesores, la autoridad en las clases, ¿verdad? Que se ha venido perdiendo y que evita también que se puedan tomar decisiones inmediatas, no en contra, porque eso no es en contra de los muchachos y las muchachas, es más bien a favor para ayudarles y fortalecerlos aún más. Creo que ambos temas, por complejos que son, deberían de verse también en la posibilidad de apoyar a todas aquellas personas que puedan tener enfermedades mentales. Y no quiero decir que las personas que reciban bullying o que dan bullying sean personas con enfermedades mentales. No, creo que pasan, obviamente, por la educación, por un sistema educativo muchísimo más robusto, por un sistema educativo que les enseñe más principios y valores, que refuercen los principios y valores con las que ya vienen desde su familia, pero que hay que reforzarlos definitivamente y darles un giro, involucrar más a los padres de familia en la medida de sus posibilidades, también en los procesos educativos, que eso también se ha ido perdiendo. Y ahí también pueden los padres de familia de llevar un termómetro de cómo están yendo sus hijos antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque eso les pasa a muchas familias. Pero también dentro del sistema educativo, y por eso les decía de la importancia de hacer intervención en el Ministerio de Educación desde la parte de infraestructura hasta a la parte del currículum académico, pasando también porque los docentes sean evaluados
es que tiene que existir un departamento robusto de orientación, un departamento que realmente se interese por cada uno de los individuos que están asistiendo a ese centro educativo. Creo que eso se ha ido perdiendo. Yo recuerdo que en el tiempo en que yo estaba en el colegio, la figura del orientador o de la orientadora era fuertísima, fuertísima, fuertísima. Una persona que inmediatamente llamaba a los muchachos y a las muchachas a cuentas, ¿verdad?, para determinar si es que estaban sufriendo o tenían algún problema dentro de su núcleo familiar, e inmediatamente se atacaba y se atendía. Creo que eso se ha ido perdiendo y eso es parte de lo que tenemos que recuperar. El tema del bullying pasa, insisto, y perdónenme que sea tan reiterativa y tan cansona con este tema, pero pasa por la reforma educativa definitivamente. Y el acompañamiento, por supuesto, de personas psicólogas que puedan apoyar a los centros educativos, de eso es básico, me parece. Yo recuerdo, perdón Marlon, yo recuerdo y sé que, por decir algo, en la zona de Cotobruz, la fuerza pública, yo no sé acá cómo estará eso, tiene su programa preventivo, que visitan escuelas, colegios, van a las comunidades, hoy se reúnen con los chicos del colegio y la escuela, mañana se reúnen con los padres de familia, con las diferentes asociaciones, comunidades, y lo sé porque he colaborado con ellos en algunos temas y se vive algo muy diferente, muy bonito. No sé acá cómo estará trabajando eso, si eso es a nivel nacional, porque yo veo como que eso está faltando mucho también, el acercamiento a las comunidades con este tipo de programas preventivos que al cabo traen muy buenos resultados a la población infantil, juvenil y adolescente. Sí, me parece que eso es parte de lo que hay que retomar o de lo que hay que cambiar también. Tener el grupo del profesorado muchísimo más sólido, más capacitado, inclusive quitarle la carga que tienen los profesores y las profesoras y los maestros y maestras de temas administrativos, donde pierden un montón de tiempo haciéndolos, o sea, llenando papeles. No sé, el otro día me decía un profesor en una reunión a la que asistí en Alajuela, que él dedica un 40% de su tiempo en llenar documentos que tienen que mandar al Ministerio de Educación Pública, y eso es así como, ¿verdad? Como que si no lo mandan, entonces van a tener, ¿verdad? Entonces, quitémosle la parte administrativa a los profesores y que se dediquen realmente a hacer lo que tienen que hacer, que es enseñar. Todo va relacionado y correlacionado. Por ejemplo, el tema que es boom en este momento, que es la parte de la seguridad, pero no la seguridad en la parte represiva, sino también en la parte preventiva. ¿Usted no cree, o usted cree que mediante programas deportivos y culturales, pero no de frases clichés, sino en la realidad, por ejemplo, tener escuelas de fútbol, escuelas de judo, taekwondo, ajedrez, pero reales, o sea, con un apoyo real del gobierno, eso podría ser una realidad? ¿Cuánto tiempo tenemos para contestarle esa pregunta? Porque me acaba de dar usted realmente en uno de los temas que más me apasiona. Fíjese, definitivamente el tema de la seguridad ha venido implosionando, ¿verdad? Es decir, desde adentro hacia afuera ha hecho esto para mal. Los muchachos cada vez y las muchachas cada vez ven más reducidos los espacios deportivos, muchísimo más reducidos los espacios culturales. Hemos bajado, o bueno, no nosotros, la verdad que no, pero este gobierno ha cercenado el presupuesto para obras sociales, por un lado, pero también han bajado muchísimo el presupuesto en los temas culturales. ¿Cuánto dinero se le está dando realmente, por ejemplo, al deporte en este país? Y el otro día
hacía un video sobre los Juegos Panamericanos que terminaron la semana pasada. 266 medallas obtuvo Costa Rica. El segundo lugar en Centroamérica y el segundo país con el menor presupuesto para los deportistas, ¿verdad? Y yo no tengo nada contra el fútbol, me encanta, digo de una vez, que no me pregunten por favor con qué equipo de fútbol voy en Costa Rica, porque no quiero problemas, pero siempre se habla del fútbol, siempre hablamos del fútbol, y además del fútbol, perdón que lo diga, del fútbol masculino. O sea, ¿cuánto le dedicamos nosotros realmente, o los medios de comunicación realmente le dan al fútbol nacional femenino la primera plana del periódico cuando han ganado las muchachas? Cuando no hay partidos de fútbol masculino. Bueno, exacto, para rellenar. Entonces, si queremos realmente tener una incidencia en la juventud de este país, en temas culturales y deportivos, primero comencemos por darles el lugar que corresponden. Y perdón que te interrumpa un momento. De hecho, precisamente en el canal Megasport, que es de nosotros, lo que menos pasamos de fútbol, pasamos todas las disciplinas. Bueno, maravilloso. Hemos estado apoyando mucho con lo que es el baloncesto, pero con muchísimas otras disciplinas, porque de hecho nuestro jefe siempre nos ha dicho, hay muchos que dan fútbol. Claro. Entonces, usted ve el canal Megasport, es solamente todo tipo de deportes. Fútbol sí se da, pero muy poco. Y a mí me encanta, quiero a mí me gusta aclararlo, me encanta el fútbol. Entiendo. Bueno, yo sí, lo he tenido que ir aprendiendo después de, no sé, ¿qué son? 8 sobrinos varones y 4, sí. O sea, he tenido que aprenderlo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, a mí me gustan mucho los deportes, pero cuando vi la lista de las preseas que había ganado Costa Rica, de oro, por ejemplo, en judo, en waterpolo, sí, pero digamos, en deportes en los que nosotros no habíamos destacado, cosas, o sea, deportes que son novedosos para nosotros y otros que ni idea quiénes son. O sea, que tengo que ir a hacer la tarea para buscar de qué se tratan esos deportes, ¿verdad? Uno dice, bueno, algo se está haciendo bien, pero con un recurso mínimo. Pongámosle el presupuesto a deporte para que los muchachos y las muchachas sientan, además de que el Estado se interesa por su bienestar. Por eso, pero el programa de Juegos Nacionales termina a los 18 años más Correcto. o menos. Y después de ahí hay un vacío. O sea, tiene que existir. Claro. Y esas preguntas que le hago, pues son vivencias. Fui entrenador de fútbol femenino en primera división, allá por el año 2000. Bravo, Marlon. Entonces, supe lo que fue acá en Yerbabuena, en una reunión de seguridad. Levanté la mano con 26 años y pregunté, ¿qué les parece si hacemos escuelas deportivas? Exacto. Y vea, lo que le voy a decir no es una broma, es cierto. Me sacaron de la reunión, o sea, no me dijeron vaya, me sacaron, me dieron, usted viene aquí a aprovecharse, porque aquí estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de deporte. Y sí, es que eso está va de la mano. Si tenemos chicos, los que, bueno, tenemos más de 50 y tantos años, íbamos a la plaza de nuestro pueblo que estaba en polvo. Yo prefiero que la cancha yo fui presidente de comités comunales de deportes y nunca tuve la cancha de Dulce Nombre cerrada, nunca. Y ahora tenemos canchas lindas con chicos fumando marihuana fuera de la cancha. Ahí era el punto, o sea, cómo lograr que la gente entienda que no solo la parte competitiva, sino la parte también de recreación, porque si bien es cierto, yo tuve una infancia que en vacaciones íbamos hasta las 12 del día a jugar bola, almorzábamos y regresábamos como si fuera un trabajo a jugar toda la tarde. Entonces, ¿en qué momento ese chico, o en qué momento yo allá por los 80s, finales de los 70, en qué momento tenía tiempo o fuerza para ligarme o conocer gente con intenciones? O sea, no, o sea, físicamente ya
era para bañarse y dormir y hasta el día siguiente. Ahora los chicos tienen, un chico que está fuera de las instalaciones deportivas porque están cerradas, entonces echamos la culpa a la policía, pero ¿puede el gobierno o podría un gobierno de la Unidad Social Cristiana por supuesto, hacer una política que haga que esa parte preventiva sea masiva? Mire, se lo voy a poner así, otra vez vuelvo a la voluntad política. ¿Por qué no le devolvemos a las asociaciones de desarrollo comunal la fuerza y el valor con las que fueron constituidas? Devolvámosles a las comunidades lo que es de ellos. O sea, ahí está el poder está en el trabajo de la comunidad. Igualmente hablemos de los temas de cultura, Marlon. Los temas de cultura, cuando hablamos de abrir espacios para cultura urbana, para que los muchachos grafiteros no se anden escondiendo para pintar una pared porque vienen y la pintan aquí en la casona. Si tienen espacios para llegar a hacer eso, no van a venir a buscar las paredes de la casona. ¿Cuántas veces han pintado esta casona? Cientos de veces. ¿Por qué no les damos espacios bonitos donde además los involucremos en el desarrollo comunal? Si usted le dice a los jóvenes grafiteros urbanos, por ejemplo, esta pared es de ustedes, hagan un diseño bonito, vengan, y usted involucra a la comunidad, involucra a los vecinos, hace voluntariados, mete al comercio para que el comercio pueda financiar de alguna forma, patrocine las pinturas, yo no sé con qué, o sea, si son crayolas, si son pinturas, si son lo que sea, pero que usted involucre a la comunidad, donde usted va caminando y ve color que además es el reflejo de la creatividad de un joven o de una joven, que en lugar de estar, como dice usted, mi madre decía que el ocio crea vicio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que nosotros estábamos acostados viendo para el ciprés y mi mamá llegaba, no, vamos a mí, en el caso mío, que era la menor, vaya a jugar al parque, llámese a Roberto y llámese a fulano y váyase a jugar al parque, aquí yo no la quiero ver haciendo nada. Nosotros, ¿verdad? En el caso mío, yo estaba trabajando muy de la mano con, usted las conoce, me imagino yo, con Ileana y Roxana Méndez, las hijas de don Rodolfo Méndez, sí, en lo que es el básquetbol. Entonces hemos estado trabajando muy, de hecho un día me mandaron un reconocimiento muy bonito por el trabajo que me estaba haciendo, precisamente en eso, rescatando a los chicos y aquí hay varios de baloncesto. Tenemos un joven que es venezolano, que está acá en Costa Rica hace tiempos, y él ha rescatado jóvenes de la calle, de las aceras, y los está metiendo a jugar torneos de básquetbol. Entonces, ya estaban en Cartago, estaban en otras comunidades, y eso es lo que a uno le alegra. O sea, para combatir la seguridad no hay como el deporte, ¿verdad? Y la cultura. Y la cultura, o sea, son dos temas. Brian, tenemos a Brian y sí, bueno, quiero ver los comentarios también para que ella responda a la pregunta también que hay aquí, pequeñita, para salir con ellos, o vamos primero con ella. Y también quiero que después hablemos un poquito de esta casona, ¿verdad? También. Sí, ok. Entonces, ¿voy con los comentarios o primero ellos? Vamos a ver, Brian, que tenía una consulta, Brian. Bueno, muy buenas noches. Encantado de estar aquí, por cierto, también con ustedes. Doña Yolanda, si bien es cierto, estamos viviendo uno de los peores momentos en la historia, el tema de seguridad, desde su gobierno, como lo pintoresco, desde su gobierno, ¿cómo harían para unir las instituciones a nivel país para que trabajen integralmente en ese tema de seguridad? Estamos viendo, creo que uno de los niveles más altos de inseguridad, no solo país, y también a nivel cantonal tenemos un índice muy alto de inseguridad. Mire, en el plan de gobierno de Juan Carlos, lo que se está proponiendo es aumentar la cantidad de efectivos de seguridad, pero sabemos que eso no es suficiente, ¿verdad?
el mayor de los problemas hoy es que no estamos enfrentando una inseguridad como la que estábamos acostumbrados cuando estábamos jovencillos, ¿verdad? De que pasaba, bueno, ustedes muchísimo más jóvenes que yo, ¿verdad? El cadenazo, o que le arrebataban a una mujer el bolso, o al muchacho el salveque del colegio. Ya no estamos a ese nivel, ¿verdad? Cada vez más la inseguridad está vinculada, casi que hermandada, desgraciadamente, con actos de violencia que ya sabemos a qué nos llevan, ¿verdad? Unos niveles de homicidios que se le para uno el pelo. Definitivamente lo que nosotros nos estamos enfrentando en Costa Rica hoy, que es un flagelo espantoso, ¿verdad? Es el narcotráfico, a redes internacionales de crimen, ¿verdad? Y cuando digo redes internacionales de crimen, no solamente hablo de temas de narcotráfico, ¿verdad? Desgraciadamente, o sea, estamos hablando inclusive de contrabando. Cuando hablamos de contrabando de cigarros, de licores, contrabando de ropa, todo. Pastillas. Bueno, pastillas, exactamente, ¿verdad? O sea, hay una serie de formas que se han venido a sofisticar, que hoy nos dejan inclusive perplejos. Y vuelvo a hablar otra vez de la inmediatez. Hoy las cosas están sucediendo más rápido que antes. Entonces, una sierra, una calle para que no pase por ahí un criminal, ya han abierto 2 túneles por otro lado para darle la vuelta a uno. Entonces, tiene que haber un mecanismo de inteligencia de seguridad que permita irnos, adelantarnos a lo que pueda suceder en materia de seguridad nacional. Hay que unificar el trabajo de las policías sin quitarles la independencia. Lo que se nos presenta hoy, ¿cómo va a ser posible que nos hayan quitado la guardia costera y nos la hayan pasado a tierra adentro, ¿verdad? A practicar a las personas, a los funcionarios de esa guardia, a entrenar en una piscina? O sea, eso es un ridículo, y más que un ridículo, eso es una burla a la persona, a las personas de este país. ¿Cómo va a ser posible, verdad, que tenemos una policía fiscal que deja pasar las cantidades de droga que están saliendo de este país, poniendo no solamente en peligro a las personas que están trabajando honradamente y las ponen en peligro, porque quién sabe qué tantas cosas pasarán por ahí, además de la corrupción, que ya sabemos, ¿verdad? Ahora, nada más para terminarle el comentario aquí, con el agravante de que si no logramos hablarnos entre las diferentes instituciones de cualquier tipo, sean de salud, sean de educación, sean de seguridad, sea de lo que sea, no existe la comunicación, siempre vamos a ir trabajando en bloques y no llegando. Exacto, hay que eliminar las islas y hay que saber que en un gobierno, y sobre todo en un gobierno de Juan Carlos Hidalgo, lo que va a haber es la cohesión en la comunicación para lograr que las decisiones que se tomen sean las mejores para la mayoría y no para una minoría, que eso es lo que está sucediendo. Ahora, para cerrar con este tema, sí, podemos tener un policía en cada esquina, pero yo pienso que el policía, a veces los jueces le echan la culpa al que levantó el acto, que por una palabra el caso se cayó. Entonces yo pienso que está bien lo de la policía, excelente, pero necesitamos más capacitación para ellos para poder levantar un parte bien, y que no, porque lamentablemente el policía hace un buen trabajo, pero es el hijo delante de la comunidad, no el que ejecuta. El policía es preventivo, no es ejecutor. Pero si los preparáramos un poquito mejor para que ellos puedan levantar realmente el parte como tiene que ser, no tendríamos que estarlos tratando mal y maltratando porque hicieron una coma que pusieron donde no iba, que eso es lo que dicen muchos jueces, que por X cosa no se pudo le dan una condena. Renan, tenías una... Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Renan.
Marlon, Gerardo, a Brian, por el esfuerzo que han hecho a nivel del Cantón de la Unión, de Dulce Nombre, de Entre Ríos y de todos los distritos. Y muchas gracias a doña Yolanda por acompañarnos aquí en nuestro pueblo. Gracias. Entre Ríos y en el Cantón. Hoy estamos aquí un grupo de vecinos del Cantón que tenemos una gran necesidad de representación cívica ante ese cuestionamiento que tenemos sobre que se mantenga la institucionalidad y la democracia del país. Y aquí Entre Ríos hemos venido reuniéndonos y hoy nos reunimos como un grupo participando en política a través del Partido Unidad, que está organizado en el Cantón y que encuentra en el equipo de Juan Carlos Hidalgo y en el equipo que lo integra usted también, con don Juan Carlos, esa propuesta que nos garantiza el respeto a la institucionalidad, el respeto a los valores, el respeto a lo bueno de lo que tenemos, pero procurando el cambio para mejorar Exacto. y solucionar los problemas Exacto. que tenemos. Entonces, mi pregunta concreta es, desde su visión pilarica, como vecina del Cantón de la Unión, ¿cómo siente que podemos enfrentar esas amenazas? ¿Cómo cree que podemos enfrentar esas amenazas? Y desde la acción comunal, ¿cómo se debe tratar de coadyuvar para defender esa circunstancia que sentimos muchos que está siendo amenazada? Bueno, gracias, Renan, por la pregunta, pero yo creo que usted se respondió solito cuando habla de comunidad nuevamente, ¿verdad? Es decir, las comunidades debemos unirnos para poder propiciar nuestro propio desarrollo, pero a la vez, y lógicamente, en concordancia con todos los programas de desarrollo integrales del país, ¿verdad? Para no convertirnos en repúblicas independientes de la Unión o de cualquier otro, sino que realmente vayan apoyando el desarrollo general del país. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad pilarica definitivamente es unirnos en las necesidades que tiene el Cantón, pero sobre todo en cómo atacar esas necesidades que tiene el Cantón, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es irnos caminando solos. Bien dice aquel dicho, ¿verdad?, de que si queremos llegar más rápido vamos solos, pero si queremos llegar más lejos vamos acompañados, ¿verdad? Yo creo que es la única forma en que este país pueda realmente llegar a ser un país que vuelva a ser ejemplo a nivel mundial en tantas cosas que lo hemos sido en el pasado. Creo que la institucionalidad es perfectible. Yo creo que lo peor que podemos hacer es decir, no toquemos X o Y institución porque ¿para qué la vamos a tocar si no está, para qué la vamos a reparar si no se ha descompuesto? Decían los abuelos, ¿verdad? Pero ciertamente la gente misma que va pasando por esas instituciones en algún momento la debilitan también, por miles de razones, pero sí hay un debilitamiento. Entonces hay que entrar no a eliminarlas, sino a fortalecerlas. Y creo que internamente en el Cantón de la Unión eso es lo que tenemos que hacer. Las instituciones que están marchando a medio vapor, ponerlas a funcionar al vapor más fuerte para que lleguemos siempre más lejos. Creo que no tenemos que cerrarnos a la posibilidad de los cambios. La Unión ha sido un cantón que es un cantón pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de casi 45 kilómetros cuadrados, es una población que son 119,000 personas, ¿verdad? Es un cantón relativamente pequeño, pero es un cantón que ha crecido muy rápido, ha sido
ha llevado un proceso de prosperidad muy acelerado, ya sea por la inversión en los proyectos inmobiliarios, ya sea porque el comercio ha crecido muy, muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos que todo ese crecimiento y ese desarrollo que ha tenido el Cantón de la Unión sea realmente para beneficio de los propios habitantes? Y les pongo este ejemplo. Yo he vivido 14 años en la Unión, pero resulta, y yo se lo comentaba a Renan en algún momento, que yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y no volvía sino hasta las 8 de la noche. O sea, resultaba ser un cantón dormitorio. ¿Cómo lo hacemos un cantón muchísimo más productivo? Mucho más, donde los jóvenes sientan que las oportunidades están aquí en el cantón, que no tienen que irse a Cartago, no tienen que irse a San José o a cualquier otro lado, inclusive a Curridabat. O sea, ¿por qué en 45 kilómetros cuadrados no logramos hacer que la economía sea muchísimo más robusta y que le genere a los jóvenes oportunidades laborales de buen nivel? ¿Por qué no invitar? Y eso se tiene que hacer obviamente por medio del gobierno central, pero también de las municipalidades, o de la municipalidad, o del alcalde o de la alcaldesa de turno, invitar a otras empresas a venir al cantón para ofrecer trabajos de calidad a los jóvenes de aquí mismo, ¿verdad? Yo creo que a veces nos da miedo el desarrollo, Renan. A veces nos da miedo tomar la decisión de traernos, voy a poner un ejemplo, una zona franca para la Unión. ¿Por qué no? Una zona franca virtual, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, con buena tecnología. Exactamente. Entonces yo creo que también es cómo nosotros, por medio de nuestras mismas ideas, podamos promover y provocar que las cosas sucedan. O sea, yo no estoy diciendo aquí que traigamos una zona franca de 20,000 personas o para 30,000 personas, o sea, porque también hay un problema que va a redundar en un caos vial, que no tenemos un hospital de base en la Unión, que, ¿verdad? Hay una serie de otros servicios que no podemos ofrecerle al inversionista. Bueno, ok, y lo dejo planteado aquí, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Comenzamos por construir los servicios antes de invitar a las empresas a venir, o al comercio, o a la industria a venir al cantón, o primero invitamos a las empresas a que vengan para que empecemos a producir riqueza, y que esa riqueza nos lleve a poder invertir en servicios fundamentales para las empresas. O sea, yo creo que la Unión tiene además un activo valiosísimo, es gente cuyo nivel de educación es muy alto, o sea, más alto que el promedio de cantones aledaños, y eso lo tenemos que aprovechar. Creo que usted comentaba, por ejemplo, la posibilidad de abrir un colegio deportivo o un colegio técnico con mayor alcance o mayor especialidad. Un colegio de bachillerato internacional. Sí, de acuerdo. Cuando uno la está pasando bien, el tiempo se va a volar. ¿Verdad? Es que me emociono. Pero no, excelente. queremos terminar sin que nos haga por lo menos una pequeña remembranza pues, sabemos que usted estaba trabajando con Walmart, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, para que nos, tal vez, y vea, estamos acá en la casona, ¿verdad? sería ya se nos fue la hora, pero podemos seguir un momentito más, Claro. Ok, para que no quede eso ahí en el aire. No, bueno, era parte de los programas de responsabilidad social de una empresa multinacional como Walmart, ¿verdad? Que siempre puso y sigue poniendo, supongo que eso no ha cambiado, es más, estoy segura que no ha cambiado porque una lo ve,
a las personas y a la comunidad en el centro de sus operaciones, ¿verdad? Lleva desarrollo a las comunidades y además, en la medida en que también las instituciones lo permitan, trata de proteger sitios como este, que es una maravilla y una belleza. Y recuerdo perfectamente bien cuando vinimos a verla la primera vez, había un trabajo duro, pero bueno, creo que se hizo lo que se tenía que hacer, que era remozarla, restaurarla y entregársela de vuelta a la comunidad, que era donde siempre tenía que pertenecer. Nunca se pensó ni siquiera en la posibilidad de demolerla, ni mucho menos, sino que siempre se pensó en que fuera pasar a manos del gobierno local para que hicieran el mejor uso de ella. Y me da mucho gusto pues ver que aquí están las oficinas de juventud de la Unión, y eso me parece maravilloso, es muy simbólico, muy significativo, y bueno, ojalá todos los cantones pudieran preservar de esta manera su acervo. Yo digo que hay muchos comentarios, nada más puede leer, la invito para que ingrese claro, ahora y claro, los vea, porque por supuesto, muy amenos, muy bonitos, pero sí, un mensajito ahí para la población, para irnos despidiendo. No, hay algo que quiero yo resaltar en esta tertulia, porque esto es una tertulia. Ya ha estado lindísima. Qué bueno, yo lo he disfrutado mucho. Hay algo que no está... Me tienen que volver a invitar, perdón. Hay algo que no está en el currículum de nadie. Ajá. Y que debería de estar en el currículum de las personas, y acá en los comentarios lo hemos visto. Sí. Y hay una obra que le hace a uno ver que es así, que es ser una buena persona. Para poder lograr, yo puedo tener miles de títulos, pero si no tengo sensibilidad, si no soy una buena persona, no voy a hacer una buena gestión, porque al final no es cierto lo que estoy diciendo. O sea, tengo que ser consecuente con lo que digo y con lo que hago. Claro. ¿Verdad? Entonces, quiero resaltarle, bueno, que la estoy conociendo el día de hoy, me da esa aura de positivismo, y cuando usted habla, bueno, nos quedó un montón de temas, quería también... Después la invitamos otra vez. Pero quería que también habláramos un poco de lo que la Unidad Social Cristiana ha representado, o de que ese movimiento, que también, porque viene todavía de más atrás, le heredó al país, porque hay jóvenes que en ese momento no tienen esa memoria, o tal vez no se les da de todo lo que ese movimiento en algún momento le ha dado al país. Y habíamos preparado 10 preguntitas rápidas, que no quiero dejarlas acá, nada más así, rápidamente, una palabra que defina a Yolanda Fernández Ochoa. Apasionada. Apasionada. Su lugar favorito de Costa Rica. Qué difícil. No sé, cualquier montaña. ¿Café o té? Café, por mucho. El valor que nunca negocia. Mis principios. Un sueño pendiente. Ir a Kenia. ¿Qué la inspira cada mañana? Ver a mi país mejor. Un personaje que admire. Un personaje que admire. Chica, son tantos y tantas las personas que admiro. Y no sé, no quiero ser cliché, pero no quiero decir ni a mi mamá, ni a mis hermanas, ni mi pareja, ni mis... No, preferiría decirle... Y no sé, Marlon, o sea, ya me la puso difícil. O sea, admiro a tanta gente, a tantas personas, tanta gente que ha hecho la diferencia en el mundo. No sé, déjame ahí para pensarla. Okay. Sigamos con el resto. Gracias, Renan. Costa Rica en una palabra. Maravilla. ¿Qué no puede faltar en su día? Café.
una frase o lema que la acompañe siempre. La frase de mi padre: ante tal prosa, la poesía es muda. Qué bien. Y me acompaña siempre, se lo puedo asegurar. Y admira a muchas personas. Admiro a muchas personas por diferentes razones, definitivamente. No, un mensajito ahí para que le doy la oportunidad para que pida votos. Ahí solicitando votos ahí para su partido. Hay muy buenos comentarios, oye, de Guanacaste, y Telvina, que está de Guanacaste, hay un montón de comentarios. Aproveche porque hay mucha gente conectada y le damos la oportunidad para que pueda echarle el cuento ahí. Echarle el cuento. Sí, así como se dice en el campo. Sí, no, me parece muy bien. Costa Rica necesita un cambio y lo necesita ya. Lo que nos estamos jugando el 1 de febrero del próximo año, del 2026, no es una votación cualquiera. Estamos jugándonos la democracia de este país. Tenemos que volver a tener un país respetuoso de su población, respetuoso de los proyectos que se van a echar a andar, para que esos proyectos pongan a la persona en el centro. Lo pongan a usted, la pongan a usted. Pongan a las mujeres con mayores oportunidades, con una red de cuidados robusta, donde las mujeres no tengan que decidir si trabajan o cuidan, donde ampliemos las oportunidades para las personas jóvenes, donde veamos a Costa Rica no a 4 años plazo, la veamos en el futuro. Y para los jóvenes decirles lo siguiente: el voto no es solamente un derecho, es una obligación que tenemos todas y todos los costarricenses de defender la democracia que tanto hemos cuidado durante tantos años. Pero además recuerden algo: esta Costa Rica no es la Costa Rica solamente de nosotros los que estamos aquí, de los que ya peinamos canas. Es la Costa Rica de ustedes. Ustedes son los que van a heredar una Costa Rica de una forma o de otra. Desde el Partido de Unidad Social Cristiana, y sé que con el liderazgo de Juan Carlos Hidalgo, y sé que con el equipo que lo acompañamos, queremos ofrecerle a la gente joven de Costa Rica la oportunidad de volver a ser Costa Rica grande, pero sobre todo la oportunidad de que ustedes puedan creer en este país donde ustedes, sobre todo ustedes, van a seguir viviendo por muchos años. Entonces pregúntense, ¿cuál es la Costa Rica que quieren para su futuro, para sus familias? Piensen en eso, hagan la diferencia, vayan a votar, inviten a la gente a votar, por favor no seamos indiferentes ante lo que está pasando, démosle una oportunidad a Costa Rica, y Juan Carlos Hidalgo tiene la solución de esas oportunidades. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Marlon, gracias Gerardo por tenerme aquí, Brian, muchas gracias, y a todos y a todas. Y el que tenemos atrás puede aplaudir para que haga que sigue. Están aquí. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, placer enorme estar con nosotros. Gracias Marlon, gracias Brian, a todos. Agradecerle a la Municipalidad de La Unión por facilitarnos acá, a través del Comité de la Persona Joven, estar acá en la casona, trayéndoles diferentes personajes políticos en esta contienda que recién iniciaron en octubre, y que esperemos que usted se informe y lleve la mejor decisión el próximo 1 de febrero en, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, en voto informado. Así es. Eso ya estamos finalizando, pero ¿tenés una consulta? ¿O? Sí, es una pequeña consulta. Ok, vamos a darle la oportunidad. La última pregunta. Bueno, muchas gracias, doña Yolanda, bienvenida a Cantón. Un placer. Es habitante de nuestro pueblo. Le consulto, en caso de que usted logre ser la vicepresidencia de la República, es obvio que todo Costa Rica tendrá una vicepresidenta. El hecho de que usted habita acá en el Cantón de La Unión, ¿qué pueden esperar los habitantes del Cantón de La Unión de contar con la vicepresidenta que decida acá?
van a tener algún cariño especial. Vaya, pone difícil porque vamos a hacer gobierno para todos los costarricenses, pero lógicamente, viviendo yo acá, puertas abiertas completamente, escuchar a la comunidad, tan cerca como me quieran tener también voy a estarlo, pero creo que el Cantón de la Unión entenderá que vamos a gobernar para los 51.900 kilómetros cuadrados y los 5.5 millones de habitantes. Mi corazón va a estar aquí, lógicamente. Vivo aquí, aquí decidí vivir y espero morir aquí. Y no es casual. Yo no creo que las cosas pasen por algo, sino para algo. Y yo creo que si la vida me trajo a vivir aquí, a la Unión, es porque tenemos mucho que hacer, pero lo tenemos que hacer juntos. Sola no voy a poder y los voy a necesitar a todas y a todos ustedes, pilaricos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Con estas palabras, tengan por seguro que en la construcción del colegio le vamos a estar viendo a Claro. Gracias por haber estado una noche más en Tertulias del Tiriví La Unión. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y nos vemos Un placer. El lunes. el próximo lunes. Buenas noches. Muchísimas gracias, lo disfruté mucho. Muy amena, no, a mí me gustó. Bueno, qué dicha.